Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente, un servidor Guillermo Ahumada. Ya sabe, si nos quiere escribir, gahumada@lbimedia.com. El día de hoy vamos a hablar de la separación de familias, de la reforma migratoria, porque todavía hay millones de personas que están necesitando que se le legalicen sus papeles para que puedan ser tratados como seres humanos. La familia, como les decía, los niños se están quedando sin padres, esposas sin esposos, está siendo destruida la base de la sociedad, principalmente hispana. Tenemos un reportaje que queremos compartir con ustedes. 24 horas al día, miles de padres indocumentados viven con la angustia de ser deportados y ser separados de sus hijos pequeños. Ese es el caso de Isabel y su esposo, padres de 3 niños que viven con este temor que aqueja a miles de familias. Es una angustia terrible que a mí me acaba el corazón cada mañana cuando yo los dejo a la escuela, cuando se van, cuando no sé si puedo regresar a verlos a salvo ese mismo día. En este sentido, el pasado viernes, la Agencia de Inmigración y Aduanas, o ICE, emitió una directiva que tiene por objeto tratar de mejorar la situación de separación familiar. Y aunque cada caso será evaluado de forma individual, la directiva ofrece opciones como no alejar a los detenidos del área donde viven sus hijos, agilizar el proceso de custodia y hasta la liberación vigilada del detenido, si el caso aplica. De decir, ¿sabes qué? Has estado trabajando aquí, eres una persona honrada, trabajadora, te vamos a dar el beneficio de dejarte ir, de regresar a tu hogar con tus hijos. Ese sería un alivio muy grande. De evitar en las cortes la deportación de los padres que tenían niños nacidos en Estados Unidos, ha traspasado la conciencia y ha tocado el corazón de las autoridades del ICE. ¿Será verdad que ha tocado el corazón de las autoridades del ICE? Pues por experiencia sabemos que inmigración dice una cosa y en la realidad es otra, porque las deportaciones no se han detenido, continúan, se han batido récords en esta administración de personas que han sido separadas de sus familias sin ningún tipo de contemplación, así es que esperamos que esto realmente suceda. Tenemos 2 invitados para comenzar el diálogo el día de hoy. Nuestro primer invitado es el señor Osvaldo Cabrera y también Gloria Saucedo. ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Con las noticias Gracias, aquí. Gloria, por estar con nosotros. ¿Y hasta qué punto esto de que los niños van a poder seguir con sus papás si los toma preso inmigración? Bueno, hay que darle un voto de confianza. Ya lo dijeron. Ahora depende de todos los activistas, de todas las organizaciones que le demos un seguimiento para que eso se dé cumplimiento. Eso es lo que hizo la coalición latinoamericana en las cortes. Llevamos a los niños, planteamos el derecho a la autodefensa. Pregunta, nunca nos dejaron deportar a un padre, siempre lo respetaron, pero creo que es de concientizar a las familias, y gracias por el espacio para explicar que la voz de una persona se escuche en un tribunal, siempre y cuando esté asesorada y que entienda que la libertad no tiene precio, y lo más importante, que en cuestión de migración se permite el derecho a la autodefensa. El derecho a la autodefensa, y hasta qué punto, Gloria, esto es realidad con lo que tú estás en tu movimiento en la Hermandad Mexicana, está siendo una realidad la no deportación de las familias. Bueno, principalmente debemos de conocer que hay ciertos derechos en la 5ª enmienda de la Constitución, que yo tengo el derecho a tener un juicio, tengo derecho a salir bajo fianza. Debemos de saber que para los mexicanos hay una ley a la no deportación después de estar 10 años dentro del país. Para Centroamérica es a los 7 años. Entonces, tenemos que saber ese tipo de remedios que pueden haber. Si yo ya cumplí 10 años en el país como mexicana y me agarra la migra, yo tengo derecho a ver un juez y pedir primero que me dejen salir bajo fianza, porque ya tengo más de 10 años en el país. Si soy de Centroamérica, debo decir, ya tengo 7 años aquí, y yo tengo derecho a ver un juez y que me dejen salir bajo palabra, primero lo van a pedir, y si los dejan salir, después ya se empieza a luchar en cortes. ¿Qué pasa con aquellas personas que todavía están tratando de que
se haga una reforma migratoria que no se ha hecho. ¿Cómo va en ese proceso? ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, seguimos luchando. Sabemos que ya en el Senado se aprobó una ley que no es perfecta, pero daría un permiso de trabajo a todas las personas que entraron antes de diciembre del 2011. Esos tendrían un permiso de trabajo para entrar y salir legalmente del país. A los 10 años tendrían que aplicar por la residencia permanente y a los 3 años podrían hacerse ciudadano. Pero en esta propuesta de ley hay algo bueno para los estudiantes, que ellos a los 5 años podrían. Sabemos que la acción diferida, que se quedaron muchas personas fuera. Todos los estudiantes que fueron mayores de 31 años quedan descalificados. Con la ley la propuesta de ley del Senado, no importa que ya tenga 33, 34 años, pero ya fui graduado de una universidad aquí, yo puedo aplicar por mi residencia a los 5 años y inmediatamente hacerme ciudadano. Yo sé que pueden hacer muchas cosas, pero la realidad, te digo, es otra. Realmente lo que pasa es que a la gente la sacan del país, bueno, siendo centroamericanos, siendo mexicanos con 10, con 15, con 20 años, los deportan sin ningún contemplamiento. Además, hay personas que se han graduado, que son abogados, como sabemos, hay gente que son médicos, y no pueden ejercer porque no tienen sus papeles. Por eso es tan importante que el 22 de septiembre nos unamos todos y mandemos un mensaje que necesitamos la reforma migratoria. Tiene que salir más fuerte que en el 2006. Si en el 2006 éramos 1 millón, hoy tenemos que ser 2 millones. Tenemos que salir a nivel nacional, que la comunidad necesita esto, que las leyes de migración están separando familias, que no está funcionando, que sabemos que la economía de Estados Unidos se va a levantar con una reforma migratoria. Es terrible lo que ocurre porque independientemente de los efectos que tiene una sociedad en la cual nosotros estamos implantados y estamos tratando de sobresalir con nuestros problemas cotidianos, con la economía, el trabajo, el estudio, tenemos un grave problema que son personas que no tienen sus documentos, que están siendo amenazadas en sus trabajos, que ellos no se atreven a denunciar un montón de cosas por miedo a la deportación, incluso en las escuelas, y este problema realmente es terrible para aquellas personas que no pueden salir a la calle porque no saben si van a poder regresar a sus casas, como son estas familias que dejan a estos niños que quedan abandonados. Sí, yo lo que creo que el Congreso es responsable de la tortura psicológica que se le está causando a más de 5 millones de niños estadounidenses. No lo digo yo, lo dijo la periodista Anna Gorman en un estudio y en un reporte que sacó en LA Times. Resulta que los niños duermen con pesadillas porque mañana o pasado quizás no llega la madre, quizás no llegue el padre. Condeno esa actitud de la política americana y condeno esa actitud de la democracia. En ningún país del mundo se puede descuidar la familia, porque la familia es la base de toda sociedad. ¿Cómo se puede llamar democracia sí, ¿dónde encaja esto? Sí, exactamente, es una gran hipocresía, porque ¿cómo podemos hablar de una democracia cuando a un niño estadounidense, que porque el padre o la madre es indocumentado no se le respeta la primera enmienda de la Constitución, se lo desplaza de este país como un estadounidense de segunda o tercera clase? Por eso nosotros estamos llamando para que la gente vaya a la Broadway Olympic el 22 a la marcha con la coalición 1 millón de voces. Y lo más importante de este tema es que si esto es tan fuerte, el día 23 va a encajar en la conciencia de cada uno de los demócratas y republicanos para que se dé una regulación a la ley migratoria justa, con camino a la ciudadanía. ¿Cómo se le puede decir a un niño pequeño, cómo se le explica esto de que los papás no están autorizados para vivir en un lugar? ¿Cómo le podemos explicar nosotros a nuestros jóvenes de que sus papás son criminales por el simple hecho de buscar una mejor vida? No podemos explicarles. ¿Verdad que no? Y no van a entenderlo. Lo que sí debemos de tener como adultos, tener la responsabilidad de luchar, porque estas personas se legalicen, estos 12 millones de personas. Por eso es ese llamado tan importante, que si nosotros no debemos de llorar porque un niño se quedó sin su papá, tenemos que actuar, tenemos que salir y seguir luchando.
Tenemos que seguir luchando, Sí. por eso son las invitaciones a las marchas, porque lo único que va a hacer que nosotros tengamos éxito en esta gran cruzada, que es lograr una legalización para estas millones de personas, es la unión. Que nosotros estemos unidos en las voces, en el pensamiento, en los esfuerzos, y que no sea una cosa partidista, ni tampoco vengan las que quieran figurar. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con otros invitados, porque este tema está todavía para largo. Regresamos.